El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo nos encontramos en este espacio de bendición compartiendo con mi esposo Arturo Rojas. Este tema de hoy es la segunda parte de el Génesis, mito o historia. El pasado viernes estuvimos mirando cuáles son y en qué consistía el Génesis como tal, si era mito, si era parte de la historia, el carácter histórico de Adán y Eva como personajes reales o como primeros padres de la humanidad entera. Estuvimos mirando todo este tipo de temas, solo que nos quedamos hasta la mitad. Hoy continuamos con otros detalles en cuanto al Génesis. Detalles que se pueden cuestionar por los escépticos y la gente inconversa cuando los han calificado como mitos. Entonces, bueno, vamos a continuar con la segunda parte. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás, nenita? Pues aquí listo para arrancar, como siempre, con la mejor disposición y con deseos de abordar estos temas que son siempre temas espinosos en el campo de la fe y que a veces los cristianos tienen inquietudes sobre estos asuntos, pero no obtienen respuestas, tal vez porque no tienen el tiempo para buscarlas o sencillamente porque no saben dónde buscarlas. Así que pues estamos aquí para despejar algunas de las inquietudes que se presentan en la vida cristiana para los creyentes que quieren dar razones de su fe. El programa pasado pues nos quedó un poco corto, además que hubo varias preguntas y bueno, la idea es continuar. Estuvimos mirando cómo Adán y Eva eran personajes históricos, no míticos, y nos quedamos en las genealogías, pero hoy nos quedan en el tintero varios como la serpiente. La serpiente. ¿Qué pasa con la serpiente? Queremos saber. Yo represento al pueblo cristiano y pues quiero recordarles que los que quieran hacer llamadas, preguntas, pueden hacerlo a los dos teléfonos que siempre les doy, 338-3589 y 338-3598. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿la serpiente también fue real? Así como el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Sí, esas son preguntas que se suelen formular al lado de la pregunta que respondimos, la última que abordamos el programa pasado sobre si Adán y Eva se podían considerar personajes históricos. Dijimos que sí, que se podían considerar personajes históricos, que había ciertas realidades de la vida actual que nos llevaban a considerarlos como personajes históricos y como primeros padres de la humanidad entera. Pero no vamos a repetir los argumentos alrededor de Adán y Eva, sino concentrarnos en los de la serpiente, que es entonces la pregunta que me estás haciendo. En realidad, con relación a la serpiente y al árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es lo que me estás preguntando, no se puede afirmar categóricamente que hayan sido reales de manera literal o no. ¿Y por qué? Porque sucede que en especial en los 3 primeros capítulos de la Biblia y en menor grado en los 8 siguientes capítulos, la narración parece mezclar géneros literarios diferentes. Y es por eso que en estos capítulos y con especialidad en los que acabo de mencionar, la historia se mezcla con el lenguaje figurado de los símbolos que caracteriza, por ejemplo, al género apocalíptico. Y eso hace difícil a veces determinar dónde termina la historia en estos capítulos y dónde comienza el lenguaje simbólico o figurado.
Debemos reconocer entonces que elementos tales como la serpiente y los árboles de la vida y de la ciencia, del bien y del mal, que por cierto se vuelven a mencionar de nuevo en el Apocalipsis precisamente, pueden caer dentro de esa ambigüedad. De lo que sí podemos estar seguros es de su significado de fondo. ¿Y cuál es ese significado de fondo? Satanás tentó de algún modo al ser humano, sembrando en él la duda en relación con las instrucciones divinas, y el ser humano en cabeza de Adán y Eva decidió desobedecer a Dios, con todas las consecuencias que esto trajo para la raza humana y para la creación entera que estamos todavía afrontando hoy. Eso creo que está fuera de discusión. Aún entre los cristianos que puedan suscribir la teoría de la evolución, o entre los cristianos que suscribimos las extensas cronologías científicas para el universo y la Tierra, que no todos lo suscriben. Yo en lo personal lo suscribo, pero creo que cualquiera que sea el origen y la posición de los cristianos en estos temas, estamos de acuerdo en esto. Satanás llevó a cabo una tentación a nuestros primeros padres. Si lo hizo a través de una serpiente literal o no, eso es secundario. Lo primario es que la tentación fue real y que Adán y Eva sucumbieron a ella con todas las consecuencias que esto trajo. Muy bien, pero si la serpiente, el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal pueden ser elementos simbólicos, ¿por qué sostenemos entonces que el relato de la caída en su conjunto, incluyendo a Adán, a Eva, no como las primeros representantes de la humanidad, es esencialmente histórico y no simbólico o mitológico en su totalidad? ¿En qué nos apoyamos para hacer esta afirmación? Sí, el contexto del relato es histórico, por dos razones fundamentales que vamos a mencionar de manera necesariamente rápida. Primero, el relato del Génesis contrasta notoriamente con los mitos en la sobriedad. Ubica el jardín del Edén por referencia a 4 ríos con nombre propio. 2 de ellos bien conocidos y ubicados hoy por hoy, el Tigris y el Éufrates, que quedan en el actual Irán. Y esto sería algo innecesario e inusual en un relato de carácter mitológico o simbólico. Sí. Parece ser que el Edén del Génesis estuvo entonces ubicado en algún lugar de lo que se conoce como la medialuna fértil de Mesopotamia. Eso es un dato histórico y geográfico que indica que el contexto general del relato es histórico, aunque posea elementos simbólicos. Más no mitológicos. No creo, mitológicos no. Bueno, quiero recordarles que quien quiera escuchar la primera parte del programa está colgado en el grupo Razones para la Fe en Facebook, y pueden también bajarlo de internet en lo que es la emisora, ¿no? La página de la emisora de Nuevo Continente. Bueno, entonces, vámonos con otra pregunta. Y entonces, ¿qué decir del diluvio universal, de la Torre de Babel? ¿Son mitos? ¿Son símbolos? ¿Son historias reales? Vamos por partes. En relación con el diluvio universal, existen noticias del diluvio en numerosos testimonios contenidos en los mitos antiguos de muchas culturas, como por ejemplo la sumeria, la babilónica y la india. También en tradiciones antiguas como la egipcia, la maya, la inca e incluso en la griega, hay indicios del diluvio. No olvidemos que los griegos acuñaron el mito o la historia, no se sabe porque en ellos el mito y la historia sí no se logran diferenciar muy bien, pero ellos acuñaron la leyenda de la Atlántida, que es un continente que se hundió. Eso puede tener reminiscencias también de el diluvio. Así que cada vez por todos estos testimonios extrabíblicos, mitológicos, está cada vez más fuera de discusión que en la antigüedad tuvo lugar un diluvio que afectó a muchas culturas ancestrales. Se discute sí sobre su alcance, es decir, si fue verdaderamente universal o fue más bien local, focalizado en algunos lugares con especialidad como el Medio Oriente, pero cada vez se discute menos su carácter histórico, que se tiende a dar por sentado con más fuerza por muchos especialistas, incluyendo algunos de los campos de la ciencia que tienen que ver con esto. Y déjame mencionar algo más. En el campo de la ciencia geológica, hay hechos para los que la mejor explicación sería la ocurrencia de un diluvio universal catastrófico. No me voy a detener en esto porque esto puede ser muy denso y además yo no lo domino muy bien, lo entiendo, pero no lo domino muy bien. Pero en la geología hay hechos que son inquietantes y que la única explicación
que parece hacerles justicia es que haya habido un diluvio universal catastrófico. Los sedimentos que la geología descubre parecen dar testimonio de un cataclismo de este estilo. ¿Pero sería local o universal? Eso es lo que está en discusión. Pues la Biblia se afirma hasta donde podemos entenderla que fue un diluvio universal. Pero yo creo que el hecho de que haya confirmación extrabíblica de un diluvio así no se pueda establecer a ciencia cierta que es universal, ya juega mucho a favor de la veracidad. Hubo diluvio. Exacto, hubo diluvio. El alcance está en discusión entre los que investigan estas cosas, pero hubo diluvio. Hay en prácticamente las tradiciones más antiguas de la humanidad noticias y se habla de ese diluvio. Hablando de la geología, lo que venía diciendo hace un momento, hay un segmento de los cristianos que mencioné la vez antepasada tal vez, en el programa sobre la evolución. Hablaba de ellos caracterizándolos como creacionistas de la tierra joven. Es posible que algunos de los que han venido escuchándolos nos lo recuerden. Bueno, estos creacionistas de la tierra joven no tienen mucha credibilidad en el campo de la ciencia actualmente, aunque se están esforzando cada vez más por darle fundamento científico a su postura. Pero si hay algo en donde ellos son buenos, los creacionistas de la Tierra Joven, es que en que se han especializado en identificar esos hechos geológicos que solamente se pueden explicar de manera consistente y coherente por medio de un diluvio, y se especializan en pedirle a la ciencia evolucionista que explique de manera adecuada esos hechos para los cuales la ciencia no ha logrado proveer una explicación diferente al diluvio que sea convincente. Es por eso que ya existen dos escuelas delimitadas en el campo de la ciencia cuando se trata del diluvio. Hay una que se llama la escuela catastrofista, que hace referencia a una catástrofe como el diluvio. Sí. Afirma la existencia del diluvio como única explicación coherente a muchos hechos descubiertos por la geología y la paleontología, y la escuela uniformista, que busca explicar estos hechos sin referencia al diluvio. Así que creo que el diluvio bíblico genera cada vez más consenso y reúne cada vez elementos confirmatorios a su favor como un hecho histórico. Hoy en día, y esto no lo saben muchas personas, pero eso también es un hecho que se ha verificado, existe en el monte Ararat, donde la Biblia dice que se posó el arca después del diluvio, una enorme estructura de madera atrapada entre el hielo, que podría tal vez ser los restos del arca de Noé, aunque no se ha podido investigar como sería deseable, debido a la dificultad de una investigación de este tipo y sobre todo a la volátil situación política de Turquía, sí, que es donde se encuentra el monte Ararat. Bueno, me falta la Torre de Babel, ¿no? Sí. También me preguntaste sobre ella. La Torre de Babel, ¿es un mito o una realidad? Bueno, en cuanto a la Torre de Babel, existieron en la antigüedad, en Babilonia, construcciones elevadas en forma de pirámide escalonada con terraplenes y un templo en su cúspide que reciben un nombre, se llaman Sigurat. La más antigua de ellas que se ha descubierto es el Sigurat, que recibe el nombre de Etemenanki. Es el nombre que recibe este Sigurat. Muchos estudiosos identifican este Sigurat, tal vez el más antiguo, la Torre de Babel, con la Torre de Babel bíblica. Además, también existen tradiciones antiguas diferentes al relato bíblico que parecen dar cuenta de la Torre de Babel, tradiciones que proceden de sitios tan distantes entre sí como Sumeria y América Central. E incluyen incluso detalles similares al relato bíblico de la confusión de las lenguas. Así que creo que aquí tampoco puede haber señalamientos serios al carácter sustancialmente histórico y confiable del inspirado relato bíblico sobre la Torre de Babel. Sí. Creo que eso responde a las preguntas que me hiciste. Está claro. Les recuerdo que quien quiera preguntar pueden llamar al 338-3589 y 338-3598. Estaremos atentos a sus llamadas, a sus preguntas. Por lo pronto te sigo yo preguntando. Bueno, al iniciar el tema, al comienzo de nuestro anterior programa, tú dijiste que los señalamientos de los escépticos contra el Génesis se concentraban en los 11 primeros capítulos. Sí, lo dije. ¿Por qué lo dijiste? Porque es en estos 11 capítulos en donde se concentran los episodios que suelen ser descalificados como meros mitos por los no creyentes. Te los voy a enumerar de nuevo y a recordarlos en orden. Primero, Adán y Eva.
como Ujú. personajes históricos y primeros padres de quienes provenimos sin excepción todos los seres humanos. Sí. Segundo, la multiplicación de los seres humanos en el mundo para poblarlo a partir de los hijos y descendientes de Adán y Eva. Tercero, la interpretación que se hace de personajes como la serpiente en el jardín del Edén y de objetos como los dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Cuarto, las cronologías bíblicas que aparentemente contrastan en su brevedad con las grandes eras de geológicas y que la ciencia le atribuye al universo, a la Tierra y a la vida. Quinto, la realidad del diluvio que acabamos de tratar. Y por último, la correspondencia con los hechos del relato de la Torre de Babel. Entonces aquí te enumeré todos estos asuntos que son los más espinosos y discutidos, que todos se encuentran en los primeros 11 capítulos de la Biblia. Por eso es que ahí se concentra muchas veces la discusión sobre el mito o historia en el libro del Génesis. Estos son los temas que más controversia generan con los escépticos. Los escépticos no los reconocen de ningún modo como relatos esencialmente históricos. Para ellos, o para una gran parte de ellos, son mitos poco confiables y contrarios a los descubrimientos de la ciencia, y por eso es que la defensa de la fe se concentra en particular también en estos capítulos, o así lo hemos hecho en el programa anterior y en este. Sí. Bueno, yo estaba mirando y qué bueno que nuestros oyentes tomaran la Biblia y vieran estos 11 capítulos y pudieran como tener un recorrido por ellos para así se ubicaran mejor de qué estamos hablando. Y pues miraba el Génesis 6 sobre los hijos de Dios. ¿No crees que ese es otro tema especialmente controvertido en estos primeros 11 capítulos del Génesis que hayamos pasado por alto? ¿No crees que es importante? Porque pues es impactante, es fuerte y pues como hemos hablado siempre, los pecados del Antiguo Testamento son los mismos de hoy, ¿no? Entonces... Sí, pues sí, ese es un tema también controvertido, es un tema especialmente controvertido en estos primeros capítulos del Génesis, que tiene que ver con la identidad de los hijos de Dios del capítulo 6, versículos 1 al 4 del Génesis, que para que la gente sepa de qué estamos hablando, creo que vale la pena leerlos, ¿no? Voy a leerlos, son solo 4 versículos, dicen: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Este es el pasaje que me estás mencionando. Sí, un poco polémico, ¿no? Sí, pero la polémica alrededor de este asunto no involucra a los escépticos no creyentes, sino que es una polémica entre creyentes judíos y cristianos. Es decir, que es una discusión entre creyentes y no con los inconversos. ¿Aún así quieres que la trate aquí? Sí, pero espérate porque tenemos una pregunta. Ah, bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Hablan gracias. con Brian Serna. Hola, Brian, ¿cómo vas? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Cuéntanos en qué te podemos ayudar. Bueno, mi pregunta ¿es verdad que el arca está en alguna parte de Turquía y ha sido tomada por fotografía satelital y no han podido llegar, o sea, pasar por tierra? Es cierto, lo mencionamos hace un momento. Ah, bueno, y el desierto de Sahara, ¿es verdad que su origen es a partir del diluvio? Bueno, no lo sé, esos ya son temas muy especializados en los cuales ni siquiera los científicos se pueden poner de acuerdo. Creo, hasta donde recuerdo, que hay una teoría por parte de la escuela catastrofista, que es la que afirma que muchos de los fenómenos geográficos y geológicos y paleontológicos del mundo actualmente se podrían explicar mucho mejor si aceptamos la existencia de un diluvio universal. Creo que esa misma escuela ha
ha hablado sobre el desierto del Sahara como un resultado del diluvio, pero no estoy al tanto de los detalles científicos que se argumentan para esto, así que no te lo puedo responder. Y creo que esa postura de cualquier modo no es concluyente. Es una hipótesis que los creacionistas de la Tierra Joven y los la escuela catastrofista más exactamente postula, pero todavía no tiene una confirmación, así que se queda en el campo de la especulación por lo pronto. Ok, pastor, gracias, muchas gracias. De nada. Gracias, Brian. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, tenemos otra llamada. ¿Sí, aló? Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién ¿cuál es la hablamos? pregunta? ¿Con quién? Elena Moreno. Hola, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Es que siempre me he preguntado, tanto por la parte de la Biblia como por la parte científica, si de un gen viene otro gen perfecto e idéntico, obviamente a veces con las mutaciones que sabemos, pero de dónde vienen todas las razas, los negros, los japoneses, los indios. Entonces nos ponemos a ver entonces cómo es. Ujú. Bueno, esa es una pregunta que quedó entre el tintero la vez pasada, nos la hizo una oyente y nos tocó terminar el programa, Sí. así que vamos a responderla en este momento. Yo no pretendo ser especialista en estos temas, estos son temas de genética, de biología, a mí me gustan un poco, pero en ningún modo pretendo ser especialista. Pero basado en lo que sé sobre el asunto, primero que todo los genes se transmiten de padres a hijos, pero no son nunca iguales. Es decir, los genes de un hijo no son exactamente iguales a los de los padres, son una combinación de los genes de ambos. No se tienen por completo todos los genes del padre ni de la madre, sino se tiene una combinación de ellos, y ahí comienza a haber una variación que de generación en generación va ampliándose. Dios puso en los genes, en el ADN humano, una gran posibilidad de combinaciones y de variaciones, muy amplia, tal vez difícil de enumerar incluso. Y eso también nos conduce a que los genes tienen un potencial de adaptación al entorno. Donde el ser humano es colocado, el ser humano tiene una capacidad de adaptarse a su entorno, están los genes. Entonces, en la medida en que la raza humana se distribuyó por muchas regiones, por muchas partes del mundo, con condiciones muy diferentes la una de la otra, pues los grupos humanos que se asentaron en un lugar cálido, en el trópico, otros que lo hicieron más al norte, en lugares más fríos, otros en lugares selváticos, otros en lugares secos, van adaptándose a su entorno y van generando ciertas características que transmiten a sus descendientes. En eso sí, tenemos que decir que hay algo que está comprobado en la evolución, sin lugar a dudas, y es lo que se llama microevolución. La capacidad de cada especie de generar una serie de cambios que a veces son muy amplias. Por ejemplo, en el perro, fíjate que los perros, hay todas las razas que tenemos y realmente son el mismo ADN de esa especie, de los perros. Algo similar sucede con el hombre. El hombre se adapta a ciertos contextos y adquiere ciertas características para adaptarse mejor a ellos, como un cambio en el tono de su piel, como otra serie de caracteres físicos que le permiten estar mejor acondicionado a su entorno. Creo que hasta donde yo lo entiendo, esa es una razón que explica de manera satisfactoria la gran variabilidad de lo que se llama las razas, que hoy ya no se habla de razas, porque genéticamente hablando no existen las razas. El ADN de un africano, de un negro del África, puede ser más parecido al de un blanco europeo que el de dos negros africanos entre sí, para que los oyentes se sorprendan. Entonces, al nivel de ADN se ha descubierto que la diferencia, que lo que llamamos razas, realmente no existe en el campo de la genética. Espero que eso responda más o menos satisfactoriamente tu pregunta. ¿Aló? Bueno, no, ya se nos fue nuestro oyente. Estamos entonces en lo que hablábamos del Génesis 6 sobre los hijos de Dios. Ah, sí. Y mi pregunta era, esto es un tema controvertido y hace parte de los 11 capítulos del Génesis. Por lo que veo quieres tratarlo, eso fue lo que te pregunté cuando acabó. Sí, Bueno, claro que sí, porque es importante, así como la Torre de Babel, como el diluvio, pero porque creo que si no lo haces tú, de seguro algún oyente lo va a tratar. Ya lo tocamos, ya creo que toca abordarlo. Exactamente. Bueno, muy bien, en cuanto a la identidad de estos misteriosos hijos de Dios, hay varias posturas sobre el particular.
Comencemos por decir que hay un acuerdo general entre judíos y cristianos en que la humanidad antediluviana, es decir, la de antes del diluvio, fue guiada de alguna manera por ángeles caídos, que vinieron a la tierra y pervirtieron las costumbres de una sociedad ya predispuesta al pecado, Sí. por esa inclinación innata que heredamos de nuestros primeros padres hacia él a partir de la caída. Y la forma en que los ángeles caídos llevaron a cabo su labor es la que se encuentra escuetamente narrada en Génesis 6, del 1 al 4, que leí hace un momento. Sí. Allí leíamos que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de entre las hijas de los seres humanos, en una relación que se antoja un poco antinatural, porque engendraron gigantes que a su vez dieron origen a razas de gigantes, muchos de los cuales llegaron a ser los protagonistas de narraciones legendarias que se inmortalizaron en los mitos de los grandes héroes de las civilizaciones antiguas, en las cuales, por cierto, muchos de ellos se concebían como semidioses, Sí. producto de uniones de los dioses y de los seres humanos. Entonces, un Goliat puede ser... Es posible, sí, es posible que sea un producto Un de este producto tipo de de- uniones. sí. Habían pueblos que eran de gigantes en la antigüedad. Cuando Israel entró a la tierra de Canaán, una de las cosas que más los amedrentó fue porque encontraron a los hijos de Anac, que eran Eran gigantes gigantes, de mm. proporciones de 3 metros de estatura. Y Goliat no era el único gigante. Goliat dice en los libros históricos de la Biblia que era parte de una familia de gigantes. Así que sí, esto es una evidencia ya con nombre propio de la existencia de estos personajes. Sin embargo, la identidad tradicional de los hijos de Dios y de las hijas de los seres humanos, que parecía tan obvia en el Génesis, en esta explicación que acabo de dar, de ángeles caídos relacionándose con mujeres humanas, Sí. esta teoría, esta identidad llegó a ser discutida posteriormente a través de la historia de la Iglesia, debido a que el gran teólogo de la antigüedad cristiana, que es Agustín de Hipona, él propuso la teoría de que los hijos de Dios eran más bien una forma de referirse a la descendencia piadosa de Set. Set, como recordarán nuestros oyentes, es el tercer hijo de Adán y Eva mencionado por nombre en las Escrituras. Un hijo de quien dice la Biblia que comenzó él y su descendencia a invocar de nuevo el nombre de Dios. Es como a través de Set que se da la línea mesiánica, la porción de la humanidad que se mantuvo fiel a Dios se da a través de Set. Sí. Entonces, Agustín de Hipona decía que los hijos de Dios se refiere a esta descendencia de Set, por contraste con el carácter impío del resto de la descendencia de Adán y Eva que causó justamente el juicio del diluvio. Déjame decirlo de otra forma, es decir, que para Agustín, las hijas de los seres humanos no serían más que mujeres que pertenecían a la generalizadamente corrupta descendencia de Adán y Eva, que habrían tentado con su belleza a los varones descendientes de Set. Sí. Estos serían los hijos de Dios, logrando que esa descendencia pervirtiera su linaje y sus costumbres piadosas al unirse a las hijas de los hombres. Esta fue la teoría de De Agustín. Agustín de Hipona. Ujú. ¿Cuál de estas dos posturas tú crees que es la correcta? Tengo que decir que ambos puntos de vista, desde que Agustín planteó esta segunda opción, han coexistido desde entonces, lado a lado, a lo largo de la historia de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no se ha decantado de manera definitiva por ninguno de los dos. El punto de vista más reciente de Agustín comenzó a Tener más a fuerza. divulgarse. No, se comenzó a divulgar con el más antiguo y tradicional a la par. Porque no podemos ignorar que Agustín gozaba de una gran autoridad y prestigio en la Iglesia y siempre lo ha gozado. Y además sonaba coherente. A primera vista sonaba coherente, pero cuando lo miras con atención, la postura de Agustín vas a encontrar notorias inconsistencias. Te las voy a mencionar una por una. Primero, la explicación de Agustín no permite comprender por qué una unión natural entre seres humanos mortales, comunes y corrientes engendra seres humanos con características, si no sobrenaturales, sí cuando menos antinaturales. Eran gigantes lo que se dice que se engendró en estas uniones. Esa es la primera inconsistencia que no hay explicación en la hipótesis de Agustín. Segunda, la postura de Agustín no toma en cuenta que en una sana y coherente interpretación bíblica, la expresión hijos de Dios está reservada en el Antiguo Testamento a los ángeles y no a los seres humanos. No podemos trasladar la expresión hijos de Dios como se entiende en el Nuevo Testamento al Antiguo. En el Nuevo Testamento, claro, se refiere a los creyentes, pero en el Antiguo Testamento la expresión hijos de Dios se refería a los ángeles. Ángeles. Y te lo voy a comprobar. Eso lo podemos ver en el libro de Job. Déjame leer aquí
una porción del comienzo del libro de Job, donde podemos comprobar esto. Tú usas la Nueva Versión Internacional para que nuestros oyentes escuchen. Bueno, igual, la que tengas, sí, pero te va a decir lo mismo. Todas las versiones mencionan aquí a los ángeles con esta expresión, hijos de Dios. Job 1:6 dice así, llegó el día en que los ángeles, pero en el pie de página dice que la expresión literal era los hijos de Dios. La Nueva Versión, para hacerlo más comprensible, cambia la expresión por ángeles, pero nos manda al pie de página para informarnos. Esta palabra es una interpretación de la expresión literal, hijos de Dios. Entonces llegó el día en que los ángeles o hijos de Dios debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y ese mismo uso lo encontramos de nuevo en el capítulo 2, versículo 1, que dice, llegó el día en que los ángeles, de nuevo aquí la expresión literal es hijos de Dios, debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ello llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y así podemos encontrar este uso más adelante también en el capítulo 38 del libro de Job, para que no quede ninguna duda y se piense que es un uso aislado. No es un uso aislado. Cuando Dios interroga a Job, le dice, ¿sobre qué están puestos los cimientos de la tierra? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Se refiere a los ángeles. A los Entonces, hijos de Dios. La postura de Agustín no toma en cuenta que en el Antiguo Testamento hijos de Dios se refería a ángeles. Tercero, la postura de Agustín pasa por alto la afirmación que hace el libro de Judas. Sí. El libro de Judas, que es una epístola ya del Nuevo Testamento, en su único capítulo dice cosas como estas. Dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también, escucha esto bien, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, estos ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, se nos dice aquí que practicaron como la gente de Sodoma y Gomorra, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, en donde se refiere claramente a las prácticas homosexuales. No muy lejos de lo que estamos viviendo hoy. Muy lejos, sí. Entonces, fíjate que la evidente relación entre el episodio del Génesis 6 y lo dicho aquí en Judas salta a la vista. Para cualquier lector desprevenido que haya leído Génesis, lo que relata Génesis 6, y después lea lo que dice aquí en Judas, hace la asociación de inmediato entre los dos grupos, como si fueran uno solo. Si eliminamos este vínculo, lo que dice Judas acá se queda sin un contexto histórico adecuado para poder ser comprendido. Pero si los vinculamos, el contexto histórico es el de Génesis 6. Pero hay ángeles caídos. Claro, se habla de ángeles caídos. Sí, es cierto, es que estos son ángeles caídos. Por eso los describe como ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Bueno, parece ser que la resistencia a admitir esta interpretación, que es la más antigua, tiene que ver con ciertos escrúpulos que hacen difícil para algunos aceptar la idea de que ángeles caídos, que serían espíritus inmateriales, sostengan relaciones sexuales procreativas con seres humanos, que son seres o que somos seres materiales. Pero es justamente lo crudo de este contraste entre los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos lo que expresa lo antinatural de esta unión y explica también lo antinatural de su descendencia. De hecho, los que combaten esta identificación de los hijos de Dios en Génesis 6, es decir, que son ángeles caídos, que dejaron su morada y su dignidad, esgrimen contra esta interpretación lo dicho por el Señor en Mateo 22:30, en el sentido de que, abro comillas para leerlo literalmente, dice, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, ahí está la razón por la cual pueden tener ciertas reservas contra esta interpretación, que les parece que los ángeles no pueden involucrarse en este tipo de relaciones porque ellos son seres espirituales, inmateriales, y esto es imposible para ellos. Bueno, y ya que lo mencionas, ¿podrías tú respondernos
¿Los ángeles tienen sexo o no? Pues esta es otra discusión entre creyentes. Hay mucho cuestionamiento al respecto. Sí, vamos a responderlo porque creo que he tocado el tema, así que no lo puedo dejar allí inconcluso. Pero antes de responderlo, déjame concluir este asunto porque me parece que falta concluirlo. El punto es que con base en esta declaración de Mateo, que dice que los ángeles que están en el cielo ni serán dados, ni se casan, ni serán dados en casamiento, y así lo seremos nosotros en la resurrección. Con base en esta declaración hay cristianos que argumentan que los ángeles están imposibilitados de manera absoluta para relacionarse con mujeres humanas, como lo requiere la interpretación tradicional de Génesis 6, y mucho menos para tener descendientes con ellas. Pero estas personas olvidan justamente que el Señor está hablando ahí en Mateo de los ángeles que están en el cielo, es decir, los que no han caído, y los que conservan por lo tanto su condición, su dignidad, su estado natural. Mientras que Génesis 6 se refiere a aquellos ángeles que, caídos. repito, las palabras de Judas, no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, y además de ello practicaron vicios contra la naturaleza. En este caso, ¿contra qué naturaleza? Contra la naturaleza de los ángeles, Sí. que en virtud de su condición y de su posición superior deberían haberse abstenido de este tipo de relaciones degradantes, no porque no sean materialmente posibles, sino porque no son correctas, porque deshonran su naturaleza y su dignidad especial. Clarísimo. Clarísimo totalmente. Pero danos un ejemplo para entender mejor esto. Claro que sí, podemos encontrar hoy un ejemplo, un caso de hoy. Para los seres humanos no son naturales las relaciones homosexuales. Claro. Vamos a hacer abstracción de si son pecaminosas o no, porque eso es otro tema. Pero creo que aún los que practican o tienen inclinaciones homosexuales no pueden negar que no son las relaciones naturales. Son contra Sí, naturaleza. son contra la naturaleza. Pero con todo y ellos son materialmente posibles, ¿cierto? Son Sí. contra naturaleza, pero se pueden llevar a cabo. Hay muchos seres humanos, lamentablemente, que las han practicado y que lo continúan haciendo hoy. ¿Por qué no podrían entonces los ángeles desobedientes hacer algo que va contra su propia naturaleza angélica y ser inculpados justamente por hacerlo así? Es que hacer algo que va contra... decir que algo es contra naturaleza no quiere decir que es imposible hacerlo, sino que no se debe hacer. Ujú. Entonces, cuando decimos que va contra la naturaleza de los ángeles relacionarse con seres humanos, Va no contra quiere decir lo que que no se Dios- puede hacer, que contra lo que Dios establece. estableció. Entonces, yo no creo que el hecho de decir que estas relaciones son antinaturales implique decir que son imposibles de realizar. Ahora bien, algunos de los que defienden la identificación de los hijos de Dios del Génesis con ángeles caídos, precisamente tienden a matizar, a atenuar el impacto de esa relación carnal entre ángeles y seres humanos con una fórmula intermedia entre las dos posturas, que consiste en afirmar que estas relaciones se dieron entre mujeres caídas y hombres igualmente caídos, con la particularidad de que estos últimos, es decir, los hombres, estaban poseídos por los demonios o ángeles caídos identificados como los hijos de Dios. Esa es una solución conciliadora, admito que trata de conciliar Pero no es las del dos todo posturas. convincente. No, a mí me parece que no es muy convincente. Y además tropieza de nuevo con la dificultad de explicar cómo estas posesiones, supuestamente, fueron tan particularmente drásticas que afectaron y modificaron la genética Sí. de los progenitores al punto de llevarlos a engendrar Gigantes. razas de gigantes. Sí. Creo que esto no suena muy convincente. Bueno, pueden hacer sus llamadas al 338-3589 y al 338-3598 para hacer sus preguntas. Así que continuemos. Bueno, eso me recuerda algo que he leído sobre la existencia de algunos demonios llamados incubos y súcubos. ¿Esto se relaciona, tiene que ver con lo anterior? Puede tener mucho que ver, sí. Como bien lo señalas, la historia de la religión ha acuñado de tiempo atrás dos términos para identificar a cierta clase de demonios que operan por sí mismos sin requerir la posesión de un cuerpo humano como medio para poder actuar. Se les denomina tradicionalmente incubo y súcubo. Cualquier persona puede buscarlos en un diccionario. En un diccionario se definen en su orden de esta manera. El incubo, especie de demonio que tiene comercio carnal con una mujer. Y el súcubo, nombre dado a cierto demonio femenino, por oposición a íncubo. Y si aceptamos la probable existencia de estos demonios,
No hay razón para resistirse a la interpretación tradicional del capítulo 6 del Génesis sin estar obligados a matizarla explicándola como si fuera una posesión. Así que creo que no hay necesidad. De hecho, hay estudios serios con metodología científica que se han hecho. Uno de ellos, un libro que recuerdo que los incluye, es el libro del teólogo alemán Kurt Koch, que tiene un libro que se llama Ocultismo y Cura de Almas. Él allí consigna episodios y testimonios investigados de experiencias con incubos y súcubos por parte de personas, de víctimas de este estilo. No sé si hay preguntas. ¿Me dices que hay alguna pregunta? Sí, tenemos una llamada. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Luis Alberto. Hola, Luis Alberto. Pregunta. Sí, buenas noches, Arturo. Dios los continúe bendiciendo. Gracias. Igualmente a ti. Tengo una pregunta que pronto se aparta un poquito del tema tratado, pero también está en Génesis. Mi inquietud es sobre lo que sucedió entre el primero y segundo versículo de la Biblia. En el primero pues nos menciona que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Sí. Y después aparece desordenada y caótica. Correcto, exactamente. Esa es mi inquietud. Sí, hay teólogos. No es unánime esta teoría, pero hay un buen número de teólogos respetados, prestigiosos, capacitados, que postulan que entre el primer y segundo versículo de Génesis 1 puede haber pasado un gran tiempo en el cual tuvo lugar la caída de Satanás y los ángeles que lo siguieron. Que eso explicaría por qué la buena creación de Dios, que Él en el momento en que la crea buena, la crea hermosa, aparezca en el segundo versículo totalmente desordenada y caótica. Esa es una hipótesis que exploran algunos teólogos, pero no deja de ser especulativo. Pero hay que mencionar que sí, hay una escuela de pensamiento ya de teólogos que trabajan en esta línea y ubican allí algunos episodios que explican ciertos asuntos de nuestra historia. Perfecto, muy bien. De nada. Bueno, continuamos con los comentarios que nos estabas haciendo acerca de los demonios de tipo sexual, los incubos y los súcubos. Las preguntas a veces me sacan de la línea de pensamiento. Sí, solventamos, creo que a satisfacción, esa objeción que había contra la posibilidad de que ángeles se pudieran relacionar sexualmente con seres humanos. Y creo que una vez solventada, la interpretación judía y cristiana tradicional, la más antigua de Génesis 6, sigue siendo la mejor. Sobre todo porque tiene también el refuerzo, aunque esto no sería necesario, pero hay que mencionarlo, tiene el refuerzo de tradiciones orales antiguas que se han recogido por escrito en el libro de Enoc y en el libro de los Jubileos, que son libros que no forman parte del canon bíblico, no forman parte de la Biblia inspirada por Dios, no tienen por tanto el peso de autoridad final que las Sagradas Escrituras ostentan. Pero estos libros fueron sin embargo conocidos por los autores sagrados, incluso fueron citados brevemente en algunas oportunidades. La epístola de Judas, de la que ya leímos una porción, cita textualmente en los versículos 14 y 15 una porción breve del libro de Enoc, lo cual significa que eran de cualquier modo leídos y respetados en su momento porque se consideraba que eran veraces y confiables por lo menos en algunos de los asuntos que trataban. Ahora, si bien el libro de Enoc nunca alcanzó un reconocimiento como libro canónico dentro de la totalidad de la Iglesia, debido fundamentalmente a que era apreciado también por los gnósticos. Eso jugó muy en contra del libro de Enoc. Los gnósticos lo apreciaban tanto que se dice que incluso el libro de Enoc actual no es confiable, porque no es el original, sino que ya está interpolado. Ya los gnósticos le metieron muchas cosas y por eso no se puede saber qué era parte del libro original y qué no. Es por eso que una de las razones que parece haberlo sacado de la posibilidad de estar en el canon. Pero ese libro, algunas porciones de ese libro parecen estar en el trasfondo, no solo de lo que Judas menciona o cita textualmente de él, sino de algunas porciones de la primera epístola de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículos 19 al 20, y de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, parece que Pedro hablara teniendo presente lo que dice el libro de Enoc en esas porciones que citó Judas. Y es justamente, para terminar este punto, el libro de Enoc el que afirma sin lugar a equívocos
que fueron estos hijos de Dios o ángeles caídos, quienes enseñaron a los hombres todo tipo de artes ocultistas y fomentaron la promiscuidad sexual, al punto que hoy se acepta en general que estos ángeles caídos o demonios pervirtieron de lleno el monoteísmo primitivo del Edén y crearon y promovieron las creencias politeístas y paganas por las cuales esos mismos demonios pudieran ser adorados como dioses con minúscula. Idolatría. Exactamente, ahí surge la idolatría. Ese es el origen histórico de la idolatría que se condena de manera reiterada en las Escrituras. Ok, tenemos una llamada. Aló, ¿cómo estás? Sí, aló, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Con quién hablamos? Hablo con Hernán Cáceres. ¿Con quién? Hernán Cáceres. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Ah, bueno, cuéntanos. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno. Yo quería hacer una pregunta respecto al Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿ya habían otras personas o otras generaciones sobre la tierra? Porque cuando dicen de Caín que fue expulsado y condenado a ser errante, se convirtió con otras familias. Uh-huh. Sí, esta pregunta tiene que ver con nuestro tema del programa pasado. Pero aunque la puedes escuchar si tú estás en Facebook, puedes entrar al grupo Razones para la Fe. Ahí quedó colgado todo el programa pasado, donde puedes de pronto escucharlo con más cuidado. Pero te voy a responder de todos modos de manera rápida. No es que cuando Adán y Eva fueron creados ya había otros grupos humanos. Teológicamente hablando y desde el punto de vista del relato bíblico, no hay la posibilidad de interpretar que Adán y Eva fueron unos entre otros hombres que existían en la época. Lo que sucede es que ellos vivieron muchos años y tuvieron muchos otros hijos. Génesis capítulo 5 versículo 4 dice que además de los 3 hijos que se mencionan por nombre propio, es decir, Caín, Abel y Set, ellos tuvieron muchos otros hijos e hijas. Teniendo en cuenta que Adán y Eva y todos sus descendientes antes del diluvio llegaban a vivir casi hasta 1000 años, entonces ellos pudieron procrear de manera en una progresión geométrica y el crecimiento de la población fue muy rápido, de tal modo que cuando Caín comete su crimen, ya había otros grupos humanos asentados en los alrededores, que podían ser muy numerosos, pero no eran grupos humanos paralelos a Adán y Eva, sino eran descendientes de Adán y Eva, o sea, eran familiares consanguíneos de Caín, de Abel y Set. Si tú escuchas con más detenimiento el programa anterior, puede que tengas mayores detalles sobre esta pregunta que me toca dejar por lo pronto así para poder continuar y cerrar nuestro programa. Pero puedes consultarlo allí en el programa en nuestro anterior programa del viernes pasado. Muchísimas gracias. Bueno, Hernán. Que Dios los bendiga. ¿Puedo hacer otra pregunta? Pues si no muy larga, sí. A ver si podemos cerrar. Dime. Es del Nuevo Testamento. Sí. En ese caso que hay mucha gente que dice, ¿qué tiene que ver la Virgen María con lo de Jesús? ¿Ella tuvo que ver, o sea, en participación como ser humano, o Jesús ya venía, o sea, para ser Jesús en sí, en total, o tuvo participación? Por supuesto, la Virgen María es la madre humana del Señor Jesucristo. A veces se nos señala de manera injusta a los cristianos evangélicos como si nosotros no tuviéramos en alta estima a la Virgen María. Eso no es cierto. La Virgen María, según el relato bíblico y según los evangelios, fue una mujer piadosa, una mujer virtuosa. Dios la escogió para engendrar a su Hijo y lo engendró en ella el Espíritu Santo, así que nosotros la tenemos en alta estima y es un ejemplo de virtud y de moral cristiana, pero lo único es que no la adoramos. De ahí surgen las calumnias que nos dirigen diciendo que nosotros no queremos a la Virgen María. Esto no es cierto. La apreciamos en toda su extensión, su dimensión, y reconocemos que su papel es un papel único y que sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. Eso lo dicen los evangelios, pero no le rendimos culto. Esa es la única precisión concreta y no negociable que hacemos en relación con la Virgen María. Hernán, ¿estás ahí? Sí, señor. Ah, bueno, espero que esto te haya quedado claro. Sí la apreciamos y juega un papel importante, pero no tan importante como para adorarla por ese papel. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Ok, feliz noche. Gracias. Sigamos.
tú me has embolatado una pregunta. No, yo no, los oyentes. No, tú también. Me la has dejado dentro del tintero y es lo relacionado con el sexo de los ángeles. ¿Qué puedes decirnos al respecto para terminar con este tema del Génesis? Bueno, sí, no, realmente no lo he olvidado. Pero permíteme citar al respecto a un teólogo erudito, Gregory Boyd. Él comenta el pasaje de Mateo 22:30, que ya leímos, diciendo que los ángeles no se casan ni se darán en casamiento y que los que participamos de la resurrección seremos como ellos. Y él lo comenta de este modo. Él hace la siguiente precisa observación. Abro comillas. La idea de la instrucción de Jesús en Mateo 22 no es en lo absoluto sobre el carácter sexual o asexual de las personas o de los ángeles en el cielo. Es acerca de la institución social del matrimonio. Lo que Jesús dice en este pasaje es que los pactos de matrimonio no continúan en la próxima vida. Pudiera ser que los ángeles en su estado natural del cielo y las personas en el cielo sean asexuales, pero no podemos llegar a esta conclusión a partir de este pasaje. ¿Te das cuenta? De este pasaje no puede concluirse ni que los ángeles sean seres asexuados, ni que nosotros lo vayamos a hacer después de la resurrección, a no ser que saquemos conclusiones no autorizadas que vayan más allá de lo que está escrito al respecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Recuerden nuestros anteriores programas, La defensa de la fe, se puede probar que Dios existe, es confiable la Biblia, el Génesis, creación o evolución, y este tema que se partió en dos y que lo damos por terminado hoy. Sí lo pueden ubicar en nuestro grupo de Razones para la Fe en Facebook y en la emisora Nuevo Continente. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Dios los bendiga a todos. Nos veremos a partir del próximo lunes 31. Se nos estaba olvidando, cambiamos de día. El próximo programa no es el viernes 28, 29, tal vez, 28, es el próximo viernes. No, ahí no estaremos ya. Comenzamos o reanudamos el programa en nuevo día, lunes 8 y 10 de la noche. El primer lunes que estaremos será el 31 de marzo próximo. Ahora sí, Dios los bendiga. Hasta luego. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.